Para preparar pedidos de forma óptima, es necesario recurrir a una serie de sistemas y equipos que te permitirán y te facilitarán realizar determinadas tareas como pesar, medir, manipular y organizar pedidos. En esta unidad, profundizaremos el conocimiento y uso de estos equipos, así como otras actividades relacionadas con el uso de estos equipos en la actividad de picking. ¿Empezamos? Equipos de pesaje, manipulación y preparación de pedidos. El pesaje es el paso previo al envío y es fundamental para organizar la unidad de carga y planificar su transporte. Dependiendo del tipo de bulto a pesar, usaremos uno u otro tipo de báscula. Para mover, manipular y preparar unidades de pedidos, existen equipos mecánicos y equipos informatizados. Para mover mercancías, los equipos pueden ser manuales o motorizados. Pórticos rodantes. El pórtico rodante es una estructura integral, semejante a un caballete, directamente apoyada en los dos lados por los que normalmente corre a lo largo de carriles. Esto limita su radio de acción, dentro y a lo largo del área demarcada por estos carriles. Suele usarse para el movimiento de materiales en patios de almacenamiento. Su capacidad de carga podría alcanzar valores de hasta 140 toneladas. También los hay manuales, adecuados al transporte de cargas menores, que sirven para alimentar una línea de producción con material proveniente de un patio externo. Equipos de manipulación. Los diferentes tipos de trabajo de manipulación que pueden ser necesarios durante la preparación de pedidos son: manipular mercancía paletizada, cajas o incluso unidades sueltas. Manipular unidades de poco peso, de mucho peso o incluso con sobremedidas. Manipular mercancía no estándar como barriles o depósitos. Trabajar a nivel de suelo o en altura. Métodos habituales de preparación de pedidos. La preparación de pedidos o picking es el proceso de selección y recogida de las mercancías de sus lugares de almacenamiento y su transporte posterior a zonas de consolidación, con el fin de realizar la entrega del pedido efectuado por el cliente. Consta, por tanto, de dos actividades básicas: la recogida de cada una de las mercancías solicitadas por el cliente y la consolidación u agrupación de todas ellas en uno o varios embalajes para su envío. Los profesionales del almacén buscan siempre reducir el costo de operación, mejorar la productividad y aumentar la exactitud. El picking es una de las tareas realizadas en el almacén que implica un porcentaje más elevado de los costos de operación de un almacén. Es un proceso que afecta en gran medida a la productividad de toda la cadena logística, ya que en muchos casos el picking es el cuello de botella de la misma. Normalmente es un proceso intensivo en mano de obra. La mecanización es una de las formas de mejorar el rendimiento de la cadena de logística interna de las empresas. La preparación de pedidos comprende las siguientes fases. 1. Preparativos. Se capturan los datos, se lanzan las órdenes clasificadas y se preparan los elementos móviles de apoyo y manipulación: grúas, transpaletas, palés, etc. 2. Recorridos. Desde la zona de operaciones hasta la mercancía. Desde la ubicación actual a la siguiente y así hasta llegar a la última posición y regresar a la base. 3. Extracción. Posicionamiento en altura, extracción, recuento y devolución del sobrante. Ubicación sobre el elemento de transporte interno. Transpaleta, palé, etc. 4. Verificación y acondicionado. Control, embalaje, acondicionado en cajas u otros contenedores, precintado, pesaje y etiquetado. Finalmente, traslado a zona de expedición o despacho y clasificación por transportista, destino, etc. Existen 3 sistemas para la preparación de pedidos. Método de preparación de pedidos manual. Método de preparación de pedidos semiautomático. Método de preparación de pedidos automático. En almacenes en los que se utilizan sistemas manuales, la preparación de pedidos es la tarea que más tiempo requiere, mientras que en almacenes con sistemas automáticos es la tarea más costosa económicamente. Veamos las características de cada uno de los métodos, así como los procedimientos que siguen. Método de preparación de pedidos semiautomático. La situación cambia si el almacén dispone de un sistema de gestión de almacenes, SGA, en comunicación con el ERP,
el cual será el encargado de lanzar al SGA las órdenes de preparación para que éste gestione los recursos de que dispone, con el objetivo de completar el pedido del cliente con dos criterios fundamentales: agilidad y fiabilidad. Visualiza el siguiente esquema donde se reflejan las etapas en la preparación de pedidos en un almacén. El SGA será el encargado de ordenar a todos los sistemas de preparación de pedidos un conjunto de tareas con el objetivo de ejecutar las líneas de pedido. Los sistemas de picking semiautomático se basan en el método de hombre a producto. En este sistema, el producto no se desplaza de su ubicación, y es el operario el que es guiado por el SGA para efectuar la extracción del producto. El medio de almacenaje suele ser la estantería, aunque en artículos con una demanda muy elevada y por tanto de alta rotación, puede ubicarse directamente en el suelo. Bajo esta premisa, el operario encargado de completar los pedidos deberá desplazarse a través de los pasillos hasta identificar el producto que debe ser extraído. De ahí el uso de la expresión hombre al producto. El concepto fundamental en las herramientas de este grupo es la necesidad de guiar al operario en todos los movimientos que debe realizar en el almacén, así como obligarle a confirmar y comprobar la validez de todas las acciones que ejecuta. Veamos qué tipo de soluciones nos ofrece el mercado. Radiofrecuencia. Pick to light. Put to light. Vamos a ver una a una sus características principales. Radiofrecuencia o RFID. Es un sistema que guía al usuario, en tiempo real, en todas las operaciones que debe realizar en el almacén, reduciendo los movimientos, aumentando la productividad y minimizando los errores. El ERP envía las órdenes de preparación de pedidos a un servidor que hace funcionar el software de gestión. Este transmite las órdenes a cada dispositivo del almacén, radioterminal, que informa a los operarios sobre las tareas a realizar. Asimismo, los operarios, mediante los radioterminales, informarán al servidor de todos los movimientos ejecutados. Sistema Pick to Light. El picking se inicia habitualmente con la lectura del código de barras de la caja de pedido, lo que activa la iluminación de los displays asignados a los artículos que deben recogerse, mostrando la cantidad exacta por cada ubicación. El operario obedece las indicaciones del visor y cuando ha finalizado con esa referencia, pulsa una tecla de confirmación de operación realizada para que se apague la luz. Cuando se tiene que preparar un nuevo pedido, se encienden automáticamente las posiciones de las que se tienen que extraer el producto. Visualiza el siguiente vídeo, donde se muestra el proceso seguido con el sistema Pick to Light. Put to Light. Cada ubicación o contenedor asignado a un pedido llevará asociado un display luminoso. El display puede componerse de tan solo un botón pulsador luminoso, con lo que el sistema comunica visualmente al operario los contenedores a completar y permite confirmar la operación o bien incorporar otras funcionalidades. La operativa es la siguiente. El software de control asigna un pedido a cada contenedor colocado en la estantería, relacionando cada pedido a una dirección de display. El operario identifica el artículo a través de un escáner de código de barras conectado directamente al sistema de 2 hilos. Los displays iluminados muestran los contenedores para los que se requiere ese artículo y en qué cantidades. El operario confirma cada operación pulsando el botón confirmador del display, con la posibilidad de informar, si es necesario, de alguna desviación entre la cantidad solicitada y disponible.
El sistema registra esta incidencia mostrando un mensaje en pantalla y en el informe final. El display se ilumina en otro color, informando al operario de que el pedido ha sido completado. Visualiza el siguiente vídeo, donde se muestra el proceso seguido con el sistema Put to Light. Método de preparación de pedidos automático. En este método, a diferencia del anterior, donde era necesario que el operario efectuara los diferentes recorridos para extraer los productos ubicados en posiciones estáticas del almacén, es el producto el que se traslada hacia el operario. A estos sistemas de preparación de pedidos automática se les denomina por este hecho soluciones de producto a hombre. Este tipo de soluciones se basan en un posicionamiento dinámico del producto almacenado, es decir, la ubicación de cada una de las referencias puede ser alterada mediante medios mecánicos, con el objetivo de que el preparador de pedidos no tenga que ir a buscar el producto. Bajo este concepto, el operario encargado de la elaboración de pedidos deberá mantenerse en una posición fija y con una ergonomía adaptada a las circunstancias para ir recibiendo las diferentes unidades de carga, de donde deberá retirar los artículos requeridos en la cantidad solicitada. Los métodos de preparación de pedidos automáticos más habituales son los siguientes: mini-load, carrusel horizontal, carrusel vertical, armario shuttle, dispensadores, clasificadores. Mini-load, sistema de almacenaje servido por transelevadores de cajas. Son estructuras diseñadas para el almacenaje y gestión de cargas ligeras y semiligeras, hasta los 300 kilogramos aproximadamente, que usan un soporte de la carga basado en contenedores o bandejas. Visualiza el siguiente vídeo de muestra. The capacity of the system. There's your toes. You guys are active in the U.S.? Yeah, oh, very active. Fuku has developed a number of material handling systems in Carrusel horizontal. Como hemos explicado en la unidad anterior, el carrusel horizontal se trata de un dispositivo de gran capacidad de almacenamiento con picking al hombre y optimización de la preparación. Principalmente se utilizan para este fin en zonas de baja altura con lineales de picking de pieza pequeña. Se basa en un bastidor fijo a tierra con un conjunto de cestas o soportes que giran alrededor del mismo, estableciendo un flujo en anillo. De este modo, el sistema de gestión del carrusel presenta al operario en la zona de picking aquellas referencias que hay que extraer. Suele ir acompañado de visores luminosos para agilizar las tareas y disminuir las posibilidades de error. Carrusel vertical. Se asienta en el mismo principio que el carrusel horizontal. En una superficie muy reducida, es capaz de conseguir una altura de almacenaje elevada. Es una herramienta muy adecuada para el picking de referencias de tamaño reducido y baja rotación. La asistencia en el picking de LEDs luminosos aumenta la fiabilidad y velocidad en el trabajo. Armario shuttle. Método de preparación de pedidos similar al carrusel vertical. La diferencia estriba en la unidad de carga empleada: una bandeja extraíble del armario y presentable en la ventana de entrada y salida de materiales.
A diferencia de los carruseles, solo se mueven las referencias que el cliente ha pedido. Es una solución para completar pedidos de pieza pequeña y de baja rotación, asistidos por LEDs luminosos. Lo comprenderás mucho mejor a través del siguiente vídeo. Dispensadores. Sistemas basados en depósitos o tolvas verticales de cajas con un mecanismo de retención que actúa como dosificador y que deja caer por gravedad un determinado conjunto de referencias y en una determinada cantidad para formar un pedido. Un transportador de bandas en su parte inferior recoge el conjunto de productos y los traslada hasta un recipiente que servirá como envase de expedición. Controlan el tipo y número de artículos a suministrar con una velocidad de operación muy elevada y sin la necesidad de operarios. Clasificadores. No es una herramienta específicamente diseñada para tareas de picking, sino un dispositivo de transporte configurado en anillo cerrado, donde se han incorporado un conjunto de estaciones de entrada para la introducción de producto. El sorter identifica el artículo mediante la lectura de su etiqueta, y automáticamente pregunta al sistema de gestión el destino del mismo. El mecanismo de transporte conduce cada referencia hacia la salida asignada a este tipo de producto. Si la zona de entradas está combinada con la cabecera de un sistema de almacenaje automático, se puede configurar cada salida del sorter como un pedido final a cliente. Visualiza el siguiente vídeo donde se muestra el proceso que sigue este sistema. Picking por voz. El picking por voz se presenta como una alternativa interesante a los métodos y sistemas de picking tradicionales. Al trabajar con esta tecnología, los operarios escuchan las instrucciones de trabajo a través de sus auriculares, respondiendo a ellas de la forma más simple y natural, hablando. ¿Cómo funcionan los sistemas guiados por voz? Las órdenes de trabajo generadas por el sistema de gestión de almacén son enviadas por radiofrecuencia y recibidas por los terminales de voz de la misma forma que los tradicionales, pero en este caso se decodifican los datos para traducirlos en instrucciones habladas. Asimismo, las respuestas habladas por los operarios son interpretadas y transformadas en datos para que puedan ser procesados por el SGA, generándose un diálogo de trabajo en tiempo real entre el sistema y las personas. Para ello, cada operario adapta el sistema a su voz, permitiendo un reconocimiento preciso de las respuestas independientemente del dialecto o acento en que hable. Mira el siguiente ejemplo de un almacén totalmente guiado por voz.
Vocollect Voice, el almacén completamente guiado por la voz. Más de 140 empresas en España utilizan Vocollect Voice desde hace años. Más de 200 instalaciones de logística y más de 10.000 trabajadores utilizan todos los días los sistemas de voz de Vocollect para ejecutar cientos de transacciones por hora con el sistema de gestión de almacenes. Tipo de trabajo. Aceptación. Código Albarán. 001. Playa 90. A la llegada de las mercancías, el sistema de voz dirige al trabajador a la playa asignada. 5 pallet para descargar. 003. El sistema ha cargado previamente la cantidad y el operador puede confirmar en tiempo real el número y la cantidad de paquetes del palet. Código. 961. Cantidad. 3. 3 correcto. Verificación terminada. Ido listo para la próxima lista de carga. Tipo de trabajo. Almacenamiento. Código pallet. 149 416. Licor de hierbas listo para ser almacenado. La colocación del producto correcto en el lugar correcto del estante es una operación crítica para la precisión del inventario y del picking. Confirmado el número identificativo del palet, el operador lo coloca, mediante la voz en la estantería, lee el número de posición y recibe desde el sistema la confirmación de la exactitud del almacenamiento. La lista de stock está ahora cargada. Tipo de trabajo. Picking. Listo. Pasillo 420. Listo. 72. 543. Coger 9. 9. El operador recibe la lista de picking desde el sistema que le indica para cada orden el pasillo, el estante, la ubicación y la cantidad de producto que tiene que coger. Sí. Entonces, el sistema dirige al operador al área de carga de mercancía para la entrega del pedido en salida. 03. ¿Es correcta la impresión? Gracias Sí. a la utilización de la voz, el número de errores en la preparación de pedidos disminuye drásticamente. Playa 84. Las mejoras en la productividad son todavía mayores cuando el control de voz se aplica al picking por oleadas. 769. Tipo de trabajo. Reposición. Pasillo 412. 58. Altura 20. El sistema que conoce las listas de picking favorece la operación de reposición de la mercancía que se está agotando. Las operaciones son más fluidas, más precisas, seguras y rápidas, y las roturas en los pedidos se reducen significativamente. 140. Tipo de trabajo. Envío. Código unidades. 12. Un picking perfecto genera palets y pedidos completos, impidiendo que el envío esté cerrado antes de que todos los palets estén cargados. Carga unidades. La voz garantiza que la mercancía en salida se cargue en los vehículos de manera puntual, así como en la secuencia apropiada en relación al trayecto de los vehículos. Este es el cálculo del retorno de la inversión sobre 100 transacciones por 8 horas de trabajo. 66,6 minutos ahorrados por cada turno. Implementar una solución de voz Vocollect es rápido y fácil. Para obtener más información, visite www.vocollect.es. Comparando con sistemas tradicionales como por ejemplo Pick to Light, la balanza se inclina para el lado de picking por voz.
ya que además de requerir una mayor inversión inicial, este tipo de instalaciones incrementa los costos operativos, tanto por las paradas por mantenimiento o averías, como por el stock de piezas críticas con las que se debe contar para afrontar eventualidades. En el caso del peso, la unidad de medida son los gramos, aunque en la mercancía más pesada se trabaja directamente en kilogramos. Unidades de volumen y de peso. Interpretación. Para saber el tamaño que ocupa un paquete, será necesario determinar su volumen. La unidad de volumen de los líquidos es el litro, y todos sus múltiplos y submúltiplos. Las unidades de medida de los objetos sólidos son los metros cúbicos, y sus múltiplos y submúltiplos. Esta unidad de medida conjuga los metros de alto, ancho y de profundidad de un objeto para definir el espacio que ocupa. Consideración de técnicas y factores de carga y estiba en las unidades de pedido. La estiba consiste en colocar la carga en un barco para que el transporte marítimo sea seguro para la mercancía, el buque y la tripulación. Este concepto ha derivado a las áreas de logística, donde la estiba consiste en la fijación de la carga durante el transporte y la toma de medidas de seguridad pertinentes. Para proteger la mercancía dentro del contenedor, es fundamental identificar las tensiones que puede recibir. Estáticas, ocasionadas debido al apilamiento. Hay que tener en cuenta el peso y dimensiones de las mercancías apiladas para que las que están encima no dañen a las de abajo. Dinámicas. Son las aceleraciones, sacudidas y vibraciones causadas durante la estiba, transporte y manipulación del contenedor. Pesaje, colocación y visibilidad de la mercancía en la preparación de distintos tipos de pedidos. Desde el momento en que la empresa recibe la mercancía, dos de las primeras acciones que se deben realizar al desembalarla y antes de colocarla en el lugar correspondiente son medir y pesar la mercancía. También es fundamental establecer la colocación y visibilidad. Cada producto quedará debidamente etiquetado y localizado para facilitar al máximo las tareas de picking y configuración de pedidos. El factor de estiba es muy útil en la preparación de pedidos para calcular el espacio que necesitará un pedido de cierta envergadura, para poder viajar en óptimas condiciones de seguridad, tanto para la mercancía como para los empleados. La fórmula del factor de estiba es la siguiente. Factor estiba igual a volumen del contenedor dividido por peso. Conservación y manipulación de productos o mercancías. Para finalizar, debe recordar que los productos deben almacenarse siguiendo unos criterios de conservación y manipulación. Tendremos en cuenta la complementariedad. No almacenaremos alimentos junto a productos tóxicos o combustibles junto a inflamables. Los alimentos pueden necesitar frigorífico o congeladores. No deben tocarse directamente con las manos si no están envasados. Los textiles suelen estar embalados en cajas. Si no, hay que dejarlos en perchas y evitar ensuciarlos. La mercancía a granel requiere equipos especiales para cargarla y descargarla. Los productos tóxicos suelen estar contenidos en cajas, bidones o contenedores seguros. Sin embargo, es obligado manipularlos con mascarillas, batas, guantes y gafas de seguridad. Los envases y embalajes son elementos fundamentales para proteger los artículos que conforman un pedido durante su transporte y manejo. La adecuada elección y utilización de cada tipo de embalaje permitirá al servicio de preparación de pedidos y transporte hacer llegar el pedido al cliente sin que sufra ningún desperfecto. Por eso, en la sesión de hoy, te enseñaré a identificar los principales tipos de envases y embalajes, sus funciones, características y modo de empleo. ¿Empezamos? Presentación y embalaje del pedido para su transporte o entrega. Durante la fase de expedición, se acondicionan los productos para que no sufran daños y lleguen al cliente en las condiciones de entrega y transporte pactadas. Las actividades que se realizan son: el embalaje de la mercancía, que consiste en protegerla de posibles daños ocasionados por su manipulación y transporte. El precintado, que pretende asegurar la protección de la mercancía y aumentar la consistencia de la carga. Para ello, se suele emplear el fleje y las películas retráctiles. El etiquetado, para identificar la mercancía embalada y otro tipo de información logística o de interés para su manipulación y conservación. La emisión de la documentación,
como albarán o nota de entrega y la carta de porte entre los más habituales. Tipos de envases y embalajes. Los materiales más empleados en la fabricación de envases y embalajes son plástico, cartón y papel, vidrio, metales, madera y textiles. Algunos se fabrican combinando capas de varios materiales para conseguir las mejores propiedades específicas de cada uno de ellos, como por ejemplo el Tetrabric, que está hecho de cartón, plástico y aluminio. Este tipo de embalajes se denominan multimateria o complejos. Medios y procedimientos de embalaje. Tradicionalmente, el embalaje de pedidos se realizaba de forma completamente manual. Con el paso del tiempo, se han ido diseñando diferentes equipos que nos ayudan a realizar algunas de las tareas relacionadas con el embalaje, como el envasado al vacío o simplemente envolver automáticamente, lo cual permite optimizar el trabajo del empleado y asegurar un mínimo de calidad en dichas funciones. Otros elementos de embalaje. Además del propio empaque, existen otros elementos accesorios para realizar las acciones de embalaje. Cantoneras. Piezas de plástico, cartón u otro material que se colocan en las esquinas de la mercancía para protegerla de posibles golpes. Acondicionadores. Pieza de cartón u otro material adaptada a la forma y dimensiones del producto y embalaje. Protege o inmoviliza el producto dentro de la caja. Separador. Plancha de cartón que se usa para individualizar el producto dentro del embalaje o como base de las camadas de producto colocadas sobre el palé. Operaciones de embalado manual y automático. Durante el proceso de preparación del pedido, el operario selecciona los diferentes artículos y los reúne todos en uno o varios empaques. Una vez el pedido ha sido preparado, se identifica el número de artículos que lo forman, su dimensión y peso para planificar cómo deberá ser empaquetado y embalado. Finalmente, el embalado se podrá realizar manualmente o a través de equipos automáticos como envolvedoras, enfajadoras, etc. Empaque. Durante el empaque se colocan los artículos del pedido ordenados dentro del embalaje secundario. Si quedan espacios libres, se rellena con dados de Porexpan, Cobra Pack o Estirofil para que los artículos no golpeen entre sí durante el transporte. Si los artículos que conforman el pedido son muy grandes, no se empaquetarán. Por eso, esta fase es habitual en comercios donde se trabaja con artículos pequeños, supermercados, librerías, tiendas de ropa. Precintado, señalizado y etiquetado. El precinto es la garantía que nadie ha manipulado el interior del embalaje primario desde la preparación del pedido en el almacén. Debe ser resistente, difícil de imitar para evitar copias, que no pueda ser manipulado, individualmente identificable. Tras el precinto, debe etiquetarse además de la mercancía el embalaje secundario para identificar los pedidos y sus destinatarios. Informar de las medidas y peso de empaque. Informar sobre el manejo del bulto, si es mercancía peligrosa o frágil, por ejemplo. Control de calidad, visibilidad y legibilidad del pedido y o mercancía. El objetivo del control de calidad en la preparación de pedidos es doble. Asegurarse de que el proceso se realiza optimizando costes y con un resultado satisfactorio por parte del cliente. Asegurarse de que el cliente recibe el pedido en buen estado. Para ello existen una serie de etiquetas que informan al empleado qué tipo de productos hay dentro del empaque y cómo se debe tratar. Además, la ECOC identifica las condiciones que deben cumplir los embalajes para buscar la máxima calidad en el proceso de preparación y entrega de pedidos. Proteger a los productos y envases de consumo y mantenerlos juntos. Cumplir con las leyes establecidas respecto a normas y requisitos que deben aparecer impresos sobre su superficie. Tener una adecuada impresión, diseño e identificación EAN correspondiente. Ofrecer facilidad en la apertura y etiquetado, comodidad para acogerlo al realizar la compra y capacidad de exposición. Adaptarse a las dimensiones estándares de la paleta, 1200 por 800 milímetros, y, en la medida de lo posible, al módulo de referencia, 600 por 400 milímetros. Tener capacidad para resistir el apilado. Permanecer estable cuando está paletizado. Contener un número uniforme y coherente de unidades de consumo para la venta detallista,
y presentar un diseño ergonómico en cuanto a peso, volumen y forma que permita una manipulación eficiente. Reducir el máximo de espacios vacíos. Dejar el mínimo residuo posible y ser valorizable. Uso eficaz y eficiente de los embalajes. Reducir, reciclar y reutilizar. Para evitar que los residuos de los envases y embalajes afecten negativamente a la naturaleza, hay que adoptar los procedimientos marcados en los artículos 6 y 7 de la Ley de Envases y Residuos de Envases 11/1997. El artículo 6 hace referencia a las obligaciones de los envasadores y comerciantes de productos. Los envasadores están obligados a aceptar la devolución y retorno de los envases de aquellos productos puestos por ellos en el mercado. El poseedor final de los residuos de envases deberá entregarlos en condiciones adecuadas de separación por materiales a un agente económico, para su reutilización, a un recuperador, a un reciclador o a un valorizador autorizados. El artículo 7 hace referencia a la naturaleza de los residuos. Los envasadores y comerciantes podrán eximirse de las obligaciones reguladas en el artículo 6 cuando participen en un sistema integrado de gestión de residuos de envases y envases usados derivados de los productos que comercializan. Los envases incluidos en un sistema integrado de gestión deberán identificarse mediante símbolos acreditativos, idénticos en todo el ámbito territorial de dicho sistema, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales. El artículo 14 dice, en resumen, que los envases deberán ostentar el marcado correspondiente, bien sobre el propio envase o bien en la etiqueta. Dicho marcado deberá ser claramente visible y fácilmente legible, y deberá tener una persistencia y una durabilidad adecuadas, incluso una vez abierto.